Un cordial saludo para todos. En este momento voy a permitirme dar las indicaciones para el desarrollo de la guía número 5 del área de matemáticas y de la asignatura de estadística para el grado octavo, que en este caso sería para mis áreas y asignaturas 8.5. Recordemos que el aprendizaje está para 2 semanas. Me disculpan que acá quedó 6, pero acá es 5. El aprendizaje es plantea y resuelve problemas que requieren la interpretación de las medidas de tendencia central de datos agrupados y las medidas de dispersión de datos agrupados para analizar el comportamiento de un conjunto de datos fundamentado en sus conclusiones. Los conceptos involucrados en el aprendizaje son datos agrupados, intervalos, tablas, gráficas, análisis. La intensidad horaria es de 1 hora a la semana, lo que correspondería a 2 horas según el trabajo para 2 semanas. Si ya hemos agotado la posibilidad y no podemos entregar de manera virtual, entonces, por favor, si se va a entregar de manera física, hacerlo en los tiempos establecidos, marcando la guía de manera adecuada. La guía debe estar separada de otras guías. Es muy importante esta indicación y debe estar separada de otras asignaturas, así sean de la misma materia de matemáticas. Deben estar separadas, todo debidamente marcado. La presentación en físico es válida, solo que demora un poco más el proceso. Por eso les habilito el WhatsApp para que por favor, en caso tal de que no tengan correo, me la envíen por WhatsApp o por favor abrir un correo. Es muy importante tener un correo hoy en día para múltiples acciones. Al correo acalixtovarón@gmail.com que ya se encuentra actualizado. Bueno, entonces espero que tengamos estas indicaciones muy, muy interiorizadas para su cumplimiento. Recordemos que vamos a trabajar en los criterios de evaluación institucionales, en donde está el procedimental, el cognitivo y el actitudinal, que están escritos acá a mayor detalle. Empezando con el trabajo de la guía número 5, vamos a trabajar las medidas de tendencia central para datos agrupados. Como te pudiste dar cuenta, en la guía anterior es posible hallar la media, la moda y la mediana para un conjunto de datos. Pero, ¿y si tienes una gran cantidad de datos, no te parecería inmanejable? Afortunadamente, existe una manera de organizar los datos para trabajarlos de manera más práctica, sistematizada y efectiva. Agruparlos. Esta es la palabra clave. Para agrupar los datos existen varias maneras ubicándolos en intervalos. Entonces, vamos a ver la situación 1. Para facilitar el manejo de los datos es conveniente representarlos en intervalos de tiempo y tomar un valor representativo. Acá, conoce. Para facilitar el manejo de los datos es conveniente representarlos en intervalos de tiempo y tomar un valor representativo. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, tenemos un ejemplo de tiempo dedicado por 60 estudiantes para navegar en Internet. Tenemos acá el tiempo de 0 a 1 hora, de 1 a 2 horas, de 2 a 3 horas, de 3 a 4 horas, de 4 a 5 horas. Recordemos que estos son los intervalos y acá este paréntesis cuadrado indica que se toma este valor, es decir, acá el tiempo en horas tomando el 0, tomando el 1, tomando el 2 y acá el paréntesis circular indica que no se toma ese límite, el 1 no se toma, sino de 0 a 1 sin tomar el 1, de 1 a 2 sin tomar el 2 en este intervalo porque el 2 se toma, por ejemplo, acá en el siguiente. Entonces es muy importante tener esa información. Las marcas de clase son los promedios de la suma y la división de estos intervalos. Entonces 0 más 1 da 1, dividido en 2 da 0,5. 1 más 2, 3, dividido en 2 da 1,5 y así sucesivamente con los demás intervalos. Obtenemos la marca de clase. La frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuántos datos hay entre 0 y 1 sin tomar el 1? Porque recordemos lo del paréntesis circular, hay 5 datos. ¿Cuántos datos hay entre 1 y 2 sin tomar el 2?
11 datos. Estos datos ya se organizaron. Digamos, la lista de datos no está acá, porque acá ya estamos es en otra fase del proceso, que es la representación en la tabla. Y la frecuencia acumulada consiste en tomar el primer dato de la frecuencia absoluta, como se pueden dar cuenta es 5, y hacemos suma en zigzag. 5 más 11, 16. 16 más 24, 40. 40 más 12, 52 y 52 más 8 nos da 60, lo que indica que habían una lista de 60 datos. Si se desea describir la tendencia de estos datos, se utilizan las llamadas medidas estadísticas, tales como las medidas de posición central, la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, esas son las que vamos a describir a continuación. Tenemos primero la media aritmética, también llamada promedio, media, es como algo que se utiliza mucho. Entonces, pero acá está para datos agrupados. ¿Cómo se obtiene esa media? Entonces, el símbolo de la media aritmética es una X con una barrita encima. ¿Y qué debemos hacer? Multiplicar los valores de x sub 1 por f sub 1, es sumado con x sub 2 por f sub 2, y así sucesivamente sobre el total de datos. No se preocupen por esta fórmula, que acabamos a ver un ejemplo muy sencillo, teniendo en cuenta también la información de la tabla anterior. Entonces acá tenemos unos valores en la tabla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se obtiene la media? Miren, tomamos la marca de clase 0,5 por la frecuencia, ¿sí? 0,5 por 5 más 1,5 por 11 más 2,5 por 24 y así sucesivamente. Y como esta tabla es la misma del ejemplo anterior, entonces sobre 60, porque recordemos que hay 60 datos en total. Entonces, y ahí obtenemos el promedio de horas que usan los estudiantes internet, que es 2,65 horas. La mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central cuando se han ordenado los datos de menor a mayor. Si el número de datos es par, la mediana es la media de los dos valores centrales siempre que este sea el valor sea aceptable. Entonces, ¿cómo hallamos la mediana? La mediana de un conjunto de datos es el valor de la variable que ocupa la posición central. Cuando los datos están agrupados, la clase mediana es aquella cuya frecuencia absoluta acumulada supera por primera vez la mitad de los datos. Entonces vamos a ver el ejemplo. El valor que representa la mitad de los datos de la situación inicial es 30, porque 60 dividido en 2 nos da 30. Entonces vamos a mirar acá en la tabla cómo podemos observar ese 30. Entonces, vamos sumando, ¿sí? Entonces, el que sea 30, donde la frecuencia acumulada sea 30 o mayor de 30, corresponde a la mediana. Entonces, como podemos ver, acá no está 30, pero está 40 y lo corresponde. No puede ser 16 porque no alcanza ni siquiera 30, y no puede ser 52 o 60 porque hay un dato menor y menor que estos dos y que a la vez es mayor que 30. Entonces, en la tabla 632 se observa que el intervalo cuya frecuencia acumulada supera por primera vez a 30 es 2, 3. Entonces, como podemos ver, es este. Por lo tanto, la clase mediana es 2,3 y la mediana es 2,5 horas, como lo podemos ver acá, aproximadamente. Este resultado indica que la mitad de las personas encuestadas emplea 2,5 horas diarias para navegar en Internet y la otra mitad emplea más de 2,5 horas. Otra de las medidas para mirar los valores y analizarlos es la moda. La moda de una distribución es el valor que más se repite. Cuando los datos están agrupados en clases, se halla la clase modal. La moda de un conjunto de datos es el valor que presenta con mayor frecuencia, es decir, el que tiene mayor frecuencia absoluta. La clase modal corresponde a la clase con mayor frecuencia y representa el valor de la moda cuando los datos están agrupados. Cuando, por ejemplo, algo está de moda es porque algo se usa mucho. Si un tipo de gorra está de moda, mucha gente lo usa, entonces significa que se repite mucho, que es muy frecuente ver ese accesorio, como para dar un ejemplo. Acá tenemos el ejemplo número 3, en donde nos dice que la clase modal de la situación planteada
En el ejemplo 1 es 2, 3, pues el intervalo es de mayor frecuencia. Si quieren lo podemos mirar acá. Entonces, de todos estos datos, miremos arriba, ¿cuál es el que tiene mayor frecuencia? Es 24, porque miren que los otros datos no lo sobrepasan. Entonces, 24 corresponde al intervalo 2, 3 o a 2,5 horas en promedio. ¿Listo? Entonces, por eso lo menciona acá. La marca de clase es 2,5 como lo acabamos de ver y la moda es 2,5. Este resultado indica que lo más común en que un estudiante de los 60 encuestados emplee entre 2 y 3 horas para navegar Internet. Entonces, acá recordemos que la media, moda y mediana también tienen una relación. Entonces, miremos cuánto nos dio la media. 2,61, la moda, la mediana, perdón, nos dio 3, el intervalo 2, 3, entonces sería 2,5. Entonces vamos, media 2,6 o 2,61, mediana 2,5 y moda 2,5. ¿Listo? Entonces, esas medidas son de tendencia central y es bueno compararlas para saber qué tan lejos o qué tan cerca están. La idea es que estén muy cercanas. Bueno, ahora vienen las actividades de aprendizaje. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 1 y vamos a hallar lo que se nos dice ahí. El ejercicio 2, el ejercicio 3, el 4, por ejemplo, acá tenemos datos sueltos, no tenemos datos agrupados y esto lo vimos en la guía anterior. Y ejercicio 5, 6. Entonces, aclaro que para la guía número 6 se va a mostrar esta misma información para que ustedes la tengan ahí a la mano y va a ser la continuación de este taller. Entonces, si acá quedamos en el ejercicio 6, en la otra guía va a iniciar con el ejercicio 7 para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ese es el trabajo que hay que desarrollar. Les deseo muchos éxitos. Poco a poco y paso a paso vamos mirando, miren adecuadamente las tablas. Si quieren verifiquen con calculadora los valores, para que tengan más seguridad a la hora de desarrollarlos. Muchos éxitos y quedo atenta a sus inquietudes. Bueno.